Para mí la música es otro lenguaje donde puedes expresar cosas que cuando tú hablas de repente no se puede decir. Tiene que ver con vibración y con sensación. Cuando uno empieza a hacer música y empiezas a hacer sonidos que tienen que ver con lo que piensas, con lo que sientes, entonces empiezan a vibrar en la otra persona. A veces no sabemos cómo decir las cosas y la música nos ayuda a decir más que con palabras. Alguien sintió algo o pensó algo, lo escribe en partituras y 200 años, 300 años después, 400, alguien lo lee y recibe el mensaje. Soy humana. Corazones, qué bueno que continúan con nosotros. Estoy muy feliz de poder entrevistar a nuestro humano extraordinario del día de hoy. Es un hombre talentosísimo, un gran creativo, se los voy a presentar. Músico, conductor de orquesta, compositor y formador de nuevas generaciones con una trayectoria de más de 25 años. Ha dirigido ópera, conciertos y proyectos culturales en México y en el mundo. Ha colaborado con artistas como Plácido Domingo. Es fundador del Centro Cultural Tlatoani y de la Orquesta de Cámara de Zapopan. Él ha creado espacios que acercan la música a las personas en contextos vulnerables. Hoy es el director del Departamento de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco y continúa componiendo óperas que celebran nuestra identidad, como El Hombre de Fuego y Legado de Fray Antonio Alcalde. Démosle la bienvenida que se merece a mi invitado extraordinario del día de hoy. Bienvenido, Allen Vladimir Gómez Ruiz. Hola. Hola, ¿Cómo estás? qué lindo verte. Qué gusto estar aquí contigo. Que nos aceptaste la invitación a la Hombre. Casita Humana. Está padrísimo aquí. Allen, para los que no tienen la suerte de conocerte, ¿nos cuentas un poquito de tu vida, de tu trayectoria, de en qué momento fue este crush con la música? Bueno, yo creo que me pasa como a lo mejor a mucha gente le ha pasado. De niño era muy travieso, como muchos, y entonces me metieron a todas cosas, ¿no? Ya sabes, a música, fútbol, a gimnasia, etcétera. Teatro, te faltó. Teatro. Teatro, bueno, hacía teatro, pero en la prepa. Y hacía teatro en mi casa, ¿no? Para que me dejaran. Para que puedan salir. Y entonces, después de un ratito de estar estudiando, 4 años de estudiar música, bueno, me metí a la escuela normal, como todo mundo, pero tuve la fortuna que en alguna de esas partes me metí a unas clases de canto y fui al teatro. Llego al Teatro de Gollado, yo tenía unos, ¿qué te diría? 15 años, 16 años, no, 15 años tenía. Llego al teatro y de repente empiezo a escuchar una música que yo nunca había escuchado. Era una obra de Rossini, una Stabat Mater, y empiezo a escuchar aquello. Ya había ido a óperas porque vivía muy cerca del Teatro de Gollado, y de repente estar sentado y que de repente de la nada surgiera esta música que estaba la orquesta en el foso, que se los recomiendo para los que no han tenido esta experiencia. Para mí fue mágico, junto con el teatro. De chico, mis papás me llevaron al Cervantino y me acuerdo que vi una obra que se llamaba La Lente Maravillosa, donde los microbitos se hacían gigantes y me parecía increíble. Entonces esta, digamos, revoltura de cosas, un día dije, bueno, pues esto me gusta hacerlo, y cuando tuve que decidir en qué hacer, decidí hacer lo que me gustaba y esto era lo que me gustaba hacer. Pero tuviste tu etapa de cantante. Ah, sí, claro. O sea, hermoso, cuéntanos gracias eso. a eso conocí al maestro Flavio Becerra, me dio clase de canto y pues por mucho tiempo empecé a cantar, poquito a poquito, y al rato ya estaba cantando en todos lados, pues, y entonces decidí. ¿Cantabas ópera? Cantaba ópera y música antigua y barroca, etcétera. Bueno, como todos quizá quería cantar así como popular al principio. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel y José José. Alejandro Fernández. No existía Alejandro Fernández, no existía todavía. Bueno, a lo mejor existía, pero no como no artista. Dan los números. ¿Sí? No, como artista no existía todavía. Y entonces, pues mucho tiempo de mi vida canté, pero siempre me gustó mucho dirigir la orquesta porque me imaginaba, y te voy a contar una historia muy interesante. Fíjate. Cuéntanos. Hay un kiosco aquí afuera del Palacio de Gobierno en Jalisco donde está la banda sinfónica del estado. Y había un maestro que dirigía, y de repente en los últimos minutos le daba oportunidad a los niños de subirse y dirigir. Por eso es que en mis conciertos siempre subo a los niños. Está tocado que de repente subo al final a los niños cuando son celebraciones. Entonces ponía un banquito y ya me subía y empezaba a dirigir. Y yo pensaba, soñaba que esta batuta era como mágica, como la de Harry Potter. Y entonces lo que tú imaginabas en tu cabeza a través de la varita, de alguna manera pasaba a la mente de los músicos y empezaban a tocar. Okay. Y entonces me acuerdo de los comentarios hoy del director, que de repente había cosas que yo no me sonaban extrañas a la hora de estar imaginándome según yo algo,
y le decía al músico, no, eso no va. No es lo que me estoy No, imaginando. no. Y entonces el músico, el director le decía, ya ves, hasta el niño te dice que tocas mal. Ándale. Me acuerdo que pasaba eso. Entonces, esta magia de la música y del arte y del teatro siempre me encantó, ¿no? Como crear un mundo alterno. Y luego te fuiste a Me fui a Barcelona a estudiar después de muchos años y encontré una escuela de dirección muy bonita con el maestro Antoni Ros Marbà, que es uno de los grandes directores de Europa, y pues me escogió entre varios y bueno, para mí fue súper bonito. Tú lo cuentas como algo muy casual, pero no es como Fue casual. No es tan normal que alguien decida ser director de orquesta y me encanta que a ti no te gusta que te digan que eres director, te gusta más que digan que eres conductor de orquesta. ¿Esto de dónde viene? Fíjate, ahorita Cuéntanos. que te escuchaba antes de entrar, porque sí estaba escuchando así. Estabas como escuchando. en las puertas. Sí, estaba escuchando. Conductor, me encanta esta palabra que dijiste, conductor, porque al final lo que uno hace es conducir la energía o conducir la idea de alguien más. Entonces, alguien compone una música y la pregunta es, ¿por qué compondría? O sea, ¿por qué alguien del auditorio, tú compondrías algo? Ajá. Harías un poema, harías una obra, es para expresar algo. Entonces, a veces no sabemos cómo decir las cosas y la música, en este caso, nos ayuda a decir más que con palabras. Entonces, alguien sintió algo o pensó algo o quiere dar su opinión de alguna cosa, lo escribe en partituras y 200 años, 300 años después, 400, alguien lo lee y recibe el mensaje. Entonces, cuando tú estás dirigiendo o conduciendo esa energía, a mí la parte que se me hace más interesante es esa, que de repente hay una conexión entre aquella persona que soñó algo y el músico que lo está tocando y el público. No sé si me explico. Y entonces digo conducir porque conduces esa energía y conduces esa idea. ¿Y cómo fue que hiciste como esta transición entre el ser el cantante, que tiene otro rol, y ser luego este conductor, director de orquesta? Bueno, ¿O se fusionan ambas cosas? No. Es una buena pregunta y agradezco que la hagas, porque tiene que ver mucho con los niños hoy en día. Es decir, cuando empecé a estudiar música, había una escuela en el Cabañas, en el Instituto Cultural de Cabañas, que todavía sí existe, y entonces era un método interesante porque te hacían jugar. Y entonces es un método que se llama Codalis o método Orff, entonces donde tú tocas, digamos, xilófono, metalófono, tocas flautas, compones, cantas, diriges, y entonces al final te vas pasando, digamos, la bolita entre todos tus compañeros. Pero al final es un juego. Y lo más importante es la música. No si eres un cantante o si eres el flautista o quien seas, o si eres el director incluso. Lo importante es la música. Entonces, para mí no ha sido difícil porque siempre he tenido esa sensación de que lo importante al final es la música, ¿no? ¿Y qué es para ti la música? ¿Cómo la definirías? Si te pones muy poético o muy humano. Bueno, para mí la música es otro lenguaje. Es otro lenguaje, es otro idioma donde puedes expresar cosas que, como te decía, cuando tú hablas de repente no se puede decir. Entonces, para mí la música tiene que ver con vibración y con sensación. Es decir, la gente que está viendo este programa está sintiendo algo. Pero, es decir, nosotros estamos creando una vibración determinada. Literal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo toco un sonido aquí, alguna cosita que tienes de las de aquí va a empezar a vibrar por concordancia, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la música. Cuando uno empieza a hacer música y empiezas a hacer sonidos que tienen que ver un poco con lo que piensas, con lo que sientes, entonces empiezan a vibrar en la otra persona. Entonces, algo muy importante para mí es que si tú empiezas a hacer o crear o recrear, que ahora te platicaré algo de eso, alguna música y la haces desde tu conciencia o desde el corazón, llega a ese lugar. No sé a la conciencia o al corazón. Así es, no hay forma que no sea. Es decir, si tú estás escuchando una novena sinfonía de Beethoven, que todo el mundo la conoce, no hay forma que al final no tengas un poquito de la personalidad de... Es como si leyeras un libro. Cuando tú lees un libro no hay forma que te escapes de un poco de la conciencia. Que no te transforme. Exactamente, tú lo has dicho, que no te transforme. Entonces son transformaciones, la música es eso. Nos encanta. Alan, te quedas conmigo un momentito. Claro. Humanas preciosas, humanos del corazón. Tenemos que ir a una pausa muy, muy breve y rápidamente estamos de regreso aquí en su casita, en su programa Soy Humana, con mi invitado extraordinario del día de hoy. Soy humana. Humanas favoritas, humanos del corazón, qué bueno que están con nosotros. Continúo muy emocionada de tener esta conversación con mi invitado del día de hoy. Habíamos hablado de, bueno, tu opinión quizás en este momento de la industria musical, de este panorama. Para ti todo es música, algunas cosas son como
muy entretenimiento y no se pueden considerar que son como arte o todo es arte? ¿O cuál es tu filosofía al respecto? Bueno, mi filosofía es que solo hay música buena y mala. Ah, muy Es bien. decir, puede ser algo clásico, puede ser algo nuevo, puede ser algo popular y puede ser algo muy bien hecho o algo muy mal hecho. El asunto es quién define qué está bien hecho y qué está mal hecho, ¿no? Al final, yo creo que al final se trata de gustos. Pero, como en todo, entre más vas conociendo del lenguaje musical, más te vas haciendo, digamos, pues picky o así como Sí, raro, refinando refinando. la... Pero, por supuesto que reconoces la música de hoy en día, que es muy buena música, ¿no? También creo que hay música para bailar, hay música para el elevador, hay música para bañarte. Exacto, y para un hay... centro comercial, Exacto, así del área de salchonería. exactamente. Pero también hay música que nos lleva a otro lugar. Esa que puede llegar Entonces, a transformar o todas exactamente, pueden lo que ser... tú dices. Entonces, ¿cuál es la música buena y la mala? Pues ahora sí que a la gente le guste. Lo que sí creo yo es que ojalá se dieran la oportunidad de conocer otro tipo de música, ¿no? Para Tú eres entonces valer. un apasionado de la promoción cultural, Sí. ¿no? Y no solo haces todo esto, que es un montón, sino que también has producido tus shows, has convocado artistas interdisciplinarios, haces festivales, de todo, ¿verdad? Creo que lo interesante es eso, saber dónde estamos en el tiempo, me refiero, y decir, a lo mejor yo sirvo más en este tiempo para organizar un festival, para hacer un programa de televisión, y va a causar un impacto muy grande que va a permitir que otras personas más adelante hagan cosas más grandes que se puede hacer. Es Pero lo este que pienso. sentido de empatía o de humanidad no lo tiene todo el mundo. ¿De dónde sientes que te llega esta inspiración o esta forma de compartirte y compartir tu arte? Pues no sé, la verdad. Ah, bueno. Eso no lo sé. Eso Mis padres. no lo sé, pero fíjate, ahorita que estábamos platicando, hay algo que se me hace muy, muy interesante y que te lo quiero platicar acerca de componer. O sea, yo pensaba que, bueno, tú componías o de repente hacías alguna música o la recreabas tú como intérprete, o puede ser también como, como un actor, etcétera. Y cuando empecé a componer fue muy interesante porque tuve una revelación, digamos, que no sabía. Compuse unas canciones para Lorca, Daniel Orlando, una pianista maravillosa que le acompañó conciertos a Pavarotti y demás, las escuchó y las tocó. Y a la hora que yo voy escuchando esa música un día caminando, es una plática más larga, pero iba en la calle en Morelia, caminando y de repente las escucho, me meto a un lugar y estaba ahí casualmente. Oh, tu música sonando. Sí, Oh, wow. casualmente. Y lo que pasó es que entonces escuché mi música como si ya no fuera mía. Porque entonces era parecido a lo que yo había soñado, lo que yo había imaginado en mi mente, pero era otra cosa con la personalidad de esta pianista, Oh, con toda la conciencia de lo que hablábamos. Entonces yo sí creo que la persona cambia las cosas. Y lo otro, bueno, lo de hacer festivales y hacer conciertos y demás, pues es una cosa que me encanta hacer porque hay mucha gente involucrada y que ver cómo se transforma el paisaje cultural, pues se me hace maravilloso que al final me afecta a mí para bien ¿y también. cuáles son de las experiencias más bonitas que has tenido entre todo lo que has hecho? Justo vengo hoy de un festival que hicimos, Festival de las Flores, donde tenemos una Ah, instalación virtual. Entonces los niños se ponen un visor y empiezan a pintar un jardín virtual. oh, wow. Y la verdad es que ver las caras de los niños, y que es muy parecido, fíjate, a la cara de las personas que de repente pasa mucho tiempo y nunca habían escuchado alguna pieza o algo, las personas adultas. Entonces, esta cara de sorprenderte y de tener un mundo que no conocías, ahí se me hace lo más bonito, ¿no? Hoy vi como 50 caras de esas y lo que se me ha hecho más lindo de mi experiencia en la música es que de repente he encontrado que alguna forma que yo tenía de sentir algo, para alguna persona nunca lo había sentido. Y entonces es como un show me cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Me explico? Y a su vez me ha pasado al revés, que de repente escucho algo o veo alguna obra o lo que sea y digo, oh, wow, no lo había pensado de esa forma. Y entonces te va abriendo como conexiones. Eso me parece que son las cosas más lindas que me han pasado. ¿Y ese alma de artista tuya, con qué sueña en este momento? ¿O dónde está mirando? ¿O qué es lo que te tiene como Fíjate que creativo en este momento? bueno, estoy haciendo una obra que se llama Quetzalcóatl, Ah, bueno. Que estrenamos por ahí este año. Y ¡Qué emoción! ya Estoy vendré pendiente. contigo y te diré. Muy bien, muy bien. Y con los humanos que nos están viendo. Sí, que tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? ¿En serio? Muchísimo, sí, por esta dualidad de lo que significa Quetzalcóatl, ¿no? De la unión del cielo con la tierra. Una serpiente emplumada, una serpiente que está abajo, que tiene alas y que une estos dos lados, ¿no? Entonces sí va por ahí también,
Pero es decir, al final se trata de crear todo el tiempo, ¿no? Lo platicaba contigo hace ratito y lo compartíamos. Hace una semana de repente vi un choque así terrible, fatal, etcétera. A ti te pasó algo hace poquitos días, Rozandito. Ajá. pero aquí sigues. Y entonces ese tipo de cosas te ponen en contexto, ¿no? También de dónde estás, de la vida. Y de lo Sí, que... de la fugacidad y de la magia también que representa estar aquí y ahora. Exacto, ¿qué es lo que te iba a preguntar? O sea, ¿qué te cambió a ti? O sea, por ejemplo. Estoy en plena situación porque fue hace 2 días todavía y aunque no pasó nada, sí el susto me sirvió como para hacer estos replanteos. Pues ahí estoy todavía profundizando en el tema. Que al final es eso, ¿no? Te replanteas muchas cosas, Exacto. pero por otro lado, empiezas a disfrutar cosas que no disfrutabas antes. Y empiezas a darle valor a las cosas que antes quizá no las tenías dadas por hecho. Sí, claro, que uno da por hecho un montón de cosas y luego te haces consciente de que es una bendición estar vivos, respirando, contando con todos nuestros sentidos, extremidades. Digo, para la gente que ha pasado situaciones que ya no cuenta con eso, sí es un momento de sacudida y de despertar. Pues así. Humanamente, hablando. Pues bueno, o sea, para mí eso se me hace muy importante y en esa parte estoy, ¿no? En esa parte de crear cosas que yo sé que no son para mí, ni son por mí, sino para que simplemente el panorama cultural sea más lindo. ¿Qué es para ti lo mejor de ser humano? Lo mejor ser humano es respirar, fíjate. Respirar para mí es lo mejor de ser humano. ¿Ah, sí? Ese me parece la parte más importante de nosotros, porque este aliento que puede convertirse desde una cosa natural hasta un suspiro. Entonces, esta respiración puede ser por alguna necesidad física que tengo, o porque estoy enamorado, o porque estoy haciendo ejercicio o algo, pero al final hay un libro muy interesante que se llama Teoría de la Vida Eterna, que tienen que buscarlo por ahí, que habla justo de eso, de las respiraciones, y habla que todos los seres humanos respiramos exactamente las mismas respiraciones, pero a diferente tiempo. Entonces, que por ejemplo una mosca respira lo mismo, pero más rápido. ¡Ay, qué loco! Es interesantísimo, que una Como montaña... distintos ritmos ahí. Ajá, exacto. Hace 2 días vi una noticia donde decía que la Tierra tenía cada no sé cuántos millones de años una respiración. Entonces, las montañas igual. Entonces, para mí, lo más bonito del ser humano es respirar, y respirar significa también poder oler el perfume de la persona que está a mi lado. Un romance, mira. Allen, qué hermoso tenerte en Soy Humana. Humanos preciosos, humanas de mi corazón. Gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Yo soy Dani, soy humana y el aplauso es para mi invitado maravilloso. Gracias por venir a la casita. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.